Amén. Una vez más estamos acá, le damos la bienvenida a todos aquellos que se irán conectando ahí en Facebook. Les saludamos acá a la Iglesia Jesús Mi Amor de la Gracia en Nueva York. Así que saludamos a todos aquellos que se van conectando en Facebook y le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad una vez más de poder estar a través de estos medios, llegando hasta tu hogar, llegando donde tú te encuentras para poder escuchar esta maravillosa gracia y poder nosotros juntos seguir creciendo en esta gracia. Amén. Así que aquí estamos todos los hermanos de Jesús Mi Amor en Nueva York, contentos, gozosos de tener un servicio más para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Perú, en Trujillo, Perú, está con el pastor Jesús Rey Velázquez, que es el pastor que está pastoreando allá la Iglesia Jesús Mi Amor de la Gracia en Trujillo, Perú. Así que enviamos un fuerte abrazo, un saludo grande a los hermanos de allá de Trujillo, nuestros hermanos de la Iglesia Jesús Mi Amor en Perú. Así que contentos de que están ahí, me imagino que estarán muy contentos todos ellos de tener al pastor ahí en sus medios. Nosotros les estamos extrañando, yo más que nadie, pero sé que están ahí contentos todos con él, escuchando palabras, recibiendo enseñanzas. Así que ahí aprovechen este tiempo, que es lo que Dios ha dado. Mire que el Señor va preparando todas las cosas, ¿no? Lo prepara todo tan bien, ¿no? Que el pastor quería viajar en un mes, en una fecha, pero se fue postergando, se dice, ¿no? Se fue postergando poco a poco y hasta que llegó, pero sabemos que es en el tiempo de Dios y cuando Dios lo ha querido. Y así es, Dios le ha placido que sea en este tiempo, en este mes, en este momento, que Él esté allá. Y sé que muchos hermanos que nos miran, como los hermanos de México, que también quieren que Él algún día esté ahí predicando en persona con ellos. ¿Y cuántos saben que lo va a lograr? Amén, que Dios le va a llevar, que va a estar allá también impartiendo esta gracia, pero no va a estar solo, yo voy a ir también. Amén, porque acá ya vamos a tener, ya van a estar preparados todos también para poder predicar esta maravillosa gracia y enseñar lo que ya Cristo nos enseñó por medio de nuestro pastor. Amén, así que estamos contentos de poder estar acá una vez más. Y en esta tarde quería compartir con ustedes esta enseñanza, que es una enseñanza que el pastor Leo ya nos trajo ya hace algún tiempo. Yo creo que muchos quizás ya ni se acuerdan, porque es una de las enseñanzas que está en el estudio también que tenemos, estudio de la gracia. Y el título es Tu derecho al inmerecido favor. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos un derecho? Y es el derecho al inmerecido favor de Dios. Es el derecho que ya Dios nos dio a través de Jesucristo, de su inmerecido favor. ¿Cuántos saben que todos buscamos, ¿no? Agradar a Dios. Y todos, el problema está en que todos queremos hacer algo para ganarnos ese favor. Pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos un derecho? Y ese derecho nos lo dio Dios. Amén. Pero el problema está en que nosotros, como estamos acostumbrados a hacer algo para ganarnos el favor de Dios, siempre queremos hacer y buscamos en los medios y las formas de cómo nosotros podemos, vamos a decir, agradar a Dios, de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, de cómo nosotros podemos llenarnos de Dios, de cómo nosotros podemos sentirnos más bendecidos por Dios, de cómo nosotros podemos sentirnos más prosperados por Dios. ¿Y cuántos saben que ya todo eso ya lo tenemos? Ya está. Es un regalo que ya Dios nos lo dio y no tenemos que buscarlo. Y eso es lo que queremos nosotros impartir a tu vida. Decirte que ya no busques más la llenura de Dios, porque tú estás lleno en Cristo Jesús, estás completo. Dice el libro de Colosenses que nosotros somos completos en Cristo Jesús. Y si estamos completos, ¿te falta algo? No nos falta absolutamente nada porque estamos completos en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es el Señor, porque Él preparó todo, el plan de Él fue perfecto. Amén. Así que vamos ahora a leer la palabra. Voy primero al primer versículo que tengo acá. Amén. Ahí está, si lo pueden ver. Vamos a leerlo, está en el libro de Hebreos 8, vamos a leer el versículo 6 y el 7.
y le titulamos Mejor Pacto con Mejores Promesas. El pacto que nosotros estamos viviendo hoy en día, como dice la palabra, es un mejor pacto con mejores promesas. Amén. Mire lo que dice en Hebreos 6 dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Qué lindo, ¿no? Ahora nosotros tenemos un mejor pacto. ¿Por qué mejor pacto? Porque el pacto de la ley no que era malo. No, el pacto de la ley era bueno, era santo, pero era lo que Dios preparó para acercarnos a Él. Era lo que Dios preparó para que nosotros recibiésemos a Cristo Jesús y pudiéramos entender que ya no es por las obras de la ley. Por eso es mejor, porque antes el hombre tenía que hacer y hacer y hacer, buscar y buscar y buscar, ¿no? Pero hoy es mejor pacto porque ya, diga conmigo, ya lo tengo todo en Cristo Jesús. Amén. Y mejores promesas, por eso dice que nosotros tenemos el derecho del inmerecido favor. O sea que hay un derecho. Cuando usted tiene un derecho de algo, es porque tiene todos los rights, ¿no? Como dice acá, tenés todos los derechos. Quiere decir que vos puedes disfrutar de todo lo que involucra el nuevo pacto, podríamos decir, ¿no? De todo lo que encierra el nuevo pacto, nosotros lo podemos disfrutar. Por eso es un derecho. Amén. Así que yo quería leer un poquito unas notas que puse acá. Dice, es clave entender lo principal del nuevo pacto y lo encontramos en el libro de Hebreos 8:12, como estuvimos leyendo anterior. Quería leer el 7, perdón. Vamos a leer el 7 primero antes de pasar, porque después quiero leer el 12, pero vamos a leer el 7. El 7 dice así: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer pacto, que era el pacto de la ley, si hubiera sido, como dice acá, ¿no?, sin defecto, no se hubiera procurado un segundo. ¿Qué quiere decir con defecto? No quiere decir que era malo, que estaba defectuoso, sino la palabra sin defecto quiere decir que no era como el de ahora. Al estar con defecto tenía que ver en cuanto a la manera de caminar de nosotros, tenía que ver con el hombre y dependía de lo que el hombre hacía. Por eso en el pacto de la ley había castigo. Por eso en el pacto de la ley era diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O sea, conforme a lo que tú hacías, recibías. Entonces ese era el pacto de la ley, el primer pacto, el anterior. Dependía totalmente de lo que nosotros podíamos hacer, ¿no? Bueno, digo nosotros, por así decirlo, pero en realidad ese pacto, ¿cuántos saben que nunca fue hecho para nosotros? El pacto de la ley, diga conmigo, el pacto de la ley no fue asignado para nosotros. Ese pacto era para los israelitas, para los judíos, no era para ti ni para mí. Y por eso ellos tenían continuamente que presentarse, ¿no?, para obtener perdón de pecado, para obtener limpieza, para poder estar cerca de Dios, ellos tenían que hacer algo, ¿no? Así que por eso Él dice acá, hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Y el segundo es la gracia, o sea, el que viene después de la ley es el pacto de la gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Qué lindo, ¿cuántos están contentos de poder nosotros disfrutar del pacto de la gracia, disfrutar del favor inmerecido de Dios, que ya hoy en día no depende, diga, no depende de mí, no depende de lo que yo haga, amén, depende de lo que Cristo hizo. Y el sacrificio de Jesús ya nos posicionó a nosotros en un lugar del favor inmerecido, ya nos posicionó en la luz de Dios, y no hay nada que nos pueda sacar de ahí. Nada ni nadie te puede sacar de donde ya Cristo te puso, donde ya
tú has sido establecido por medio del sacrificio de Jesús, ¿no? Es hermoso entender el pacto de la gracia y entender la palabra, porque antes nosotros la leíamos con el filtro de la ley, entonces por eso siempre creíamos que nosotros teníamos que estar buscando y haciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros se nos enseñó, que nosotros teníamos que buscar podríamos decir, las bendiciones de Dios, que nosotros teníamos que buscar siempre estar llenos del Espíritu. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿No? Que nosotros veníamos a los servicios, no a aprender más la palabra solamente, veníamos a ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cuántos saben que ya no podemos llenarnos más? Ya estamos totalmente llenos porque el Espíritu de Dios vive en mí y vive en tu vida. Entonces, ¿cómo vas a pretender quererte llenar de algo que ya tenés? Es imposible, ¿no? Porque ya lo tenemos, ya está dentro de nosotros, está dentro tuyo y está dentro mío. Amén. Vamos a ver. Mire lo que dice el que quería leer anteriormente, Hebreos 8:12, dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuántos se acuerdan de este versículo? Este versículo lo veíamos nosotros siempre, que dice, porque yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando nosotros estábamos en los pactos mezclados, nosotros mirábamos este versículo y creíamos que era a partir del momento que nosotros veníamos a Cristo, ¿no? Que ya lo que hicimos antes de conocer a Cristo, ya Él nos acordaba más, ¿no? Que ya Él no se iba a acordar de esos pecados y de esas iniquidades. Pero después, ya al tener el conocimiento y estar en Cristo y lo que hacías después, lo que venía después, lo que cometías después, ya era otro asunto. Tenía que haber un arrepentimiento. Tenías que venir y pedir perdón. Tenías que venir y decirle, Señor, perdóname porque hice tal o cual cosa, ¿no? Entonces no entendíamos que esta palabra está diciendo porque seré propicio a sus injusticias, porque esto está hablando del pacto de la gracia, porque a través de la gracia Él es propicio a nuestras injusticias. Y dice, y nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras iniquidades. ¿Por qué nunca más se va a acordar de tus pecados y tus iniquidades? Porque ya ahora no se trata de mí, se trata de lo que Cristo hizo, y ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por tus pecados, por tus iniquidades, y ya Él no se acuerda más por eso, porque ya Él no te está mirando a ti, está mirando a Cristo. Amén. Que Él ya te presentó santo, justo, perfecto delante de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es tener ahora la seguridad, la paz y la tranquilidad de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. No solamente los que cometimos antes de conocer a Cristo, sino aún los que vinieron después de conocer a Cristo. Porque a mí no me van a decir que usted nunca cometió un pecado después que vino a Cristo. Porque todos cerramos. Pecar es cerrar al blanco. La gente cuando uno dice pecó, enseguida su mente se va o mató, adulteró, fornicó. La mente se va a esos lugares, digamos, ¿no? Pero pecado es una mentira es un pecado. Como yo siempre digo, muchas veces los trabajos mismos, yo tuve la oportunidad de trabajar en lugares que se ponchaba tarjeta. Y a veces algunas compañeras de trabajo te dicen, yo me tengo que ir temprano, poncha mi tarjeta. Entonces se iban más temprano y uno, vamos a decir, salíamos a las 4 y yo a las 4 le ponchaba la tarjeta para que le paguen hasta las 4. Porque si ella ponchaba a las 3:30, ya no, perdía media hora. Entonces muchas veces personas, yo estoy hablando por supuesto de gente que no tenía a Cristo, pues yo en ese tiempo no estaba en el Señor, pero pongo un ejemplo de que se podía dar también ya estando en el Señor, ¿no? Estando en la iglesia, muchas veces se presentaban cosas así. O tu jefe te decía, decí que yo no estoy. Le llamaron por teléfono y contestaste, y decí que yo no estoy. Entonces, ¿qué va a decir? Si el jefe te dijo que digas que no está, ¿qué va a decir usted? El jefe no está. ¿Pero qué es eso? Una
Mentira. Entonces muchas veces erramos en cosas así. Muchas veces la gente no ve que un pecado también es cuando tienes un rencor contra alguien o te cae mal alguien, ¿no? Pequeñas cosas así, o haces discordia entre hermanos, ¿no? Se ve mucho, aún dentro de la iglesia. Se veían mucho las peleas y las discordias entre hermanos, la competencia del quién quiere estar cerca del pastor, y los que están al lado del pastor no quieren que los nuevos se acerquen al pastor, ¿no? Se ven esas pequeñas cosas, podríamos decir, pero la gente eso no lo ve como un pecado, pero es un pecado. Es algo que, porque estás haciendo un mal, estás queriendo que esa persona no se acerque al pastor, que no llegue a ser un líder podríamos decir, ¿no? Y eso nosotros lo vivimos mucho en algunos lugares con el pastor, cuando recién comenzamos en la iglesia, vivimos cosas también fuertes vivimos momentos lindos, pero también cosas fuertes de personas que no querían que nosotros lideramos algo. Recuerdo cuando recién vinimos a los caminos del Señor, nosotros nos dieron para hacer preparar un concierto, ¿no? Teníamos que nosotros teníamos meses en el Evangelio y teníamos que preparar, y nosotros teníamos que vender los tickets, porque los tickets se vendían a $5. ¿Y cuántos me van a creer que habían personas que no nos querían comprar los tickets porque nosotros éramos nuevos en la iglesia? Y mucha gente no nos hacía caso, especialmente la gente que tenía mucho tiempo en la iglesia. ¿Qué cosa, no? Que eso se ve dentro de la iglesia. Pero la gente dice, oh no, pero aún esos pecados, aún esas fallas que hiciste, ya Cristo te las perdonó. Y Él se refiere a todo lo que viviste antes de conocerle y lo que puedas estar equivocándote hoy en día. Quizás la gracia, cada vez nos vamos equivocando menos en ciertas áreas porque vamos creciendo en la gracia, pero siempre va a haber algo que nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo mortal, y mientras estemos en este cuerpo mortal van a venir cosas que nos van a hacer fallar, que nos van a hacer podríamos decir equivocarnos, errar, pecar, como quieras llamarlo. Pero ese pecado o eso que tú puedas hacer no te hace caer de la gracia, como muchos creen. Oh, ya se cayó de la gracia porque iba manejando y se enojó y gritó al que está en el otro carro. No. ¿Por qué? Porque ya Cristo perdonó eso también. Ya Cristo lo perdonó todo. Amén. Por eso es un mejor y nuevo pacto. Amén. Qué lindo es el Señor. Así que esto, cuando habla de que ya no se acuerda de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, implica todo. Va todo. Pasado, presente y futuro. Ya no se acuerda de tus pecados pasados, ni de tus pecados presentes, ni de tus pecados futuros. ¿Por qué futuro? Porque Dios es un Dios que mira hacia más allá. Nosotros tenemos una visión limitada, que miramos, yo miro hasta acá nomás, hasta la pared donde termina, podríamos decir, el templo, ¿no? Pero Dios mira más allá, y Dios sabe que mañana te vas a equivocar en algo. Pero ya Cristo hace 2000 años atrás murió por ese error, murió por ese pecado y murió por esa falla. Y hoy ese es nuestro descanso, que ya en Cristo Jesús hemos sido eternamente perdonados. Él nos trajo ese perdón. Y es importante recibir el perdón de pecados, porque a través del perdón de pecados nosotros recibimos el inmerecido favor de Dios. Cuando recibimos el perdón de pecado, recibimos el inmerecido favor de Dios. Cuando entendemos que ya al recibir el perdón de pecado, ya no hay pecado en nuestra vida, aunque le duela creerlo a muchos. Hay mucha gente que no quiere aceptarlo, pero hoy en día nosotros oramos para que los ojos del entendimiento de aquellos que están mirando puedan recibir esta palabra y darse cuenta que el sacrificio de Jesús fue perfecto. Amén. Fue grandioso, fue algo tremendo, que ya Él perdonó todos nuestros pecados, que ya nosotros no tenemos pecado. ¿Y hoy qué somos nosotros?
Diga conmigo, justos. Hemos sido justos, hemos sido justificados por Cristo Jesús. Y hoy vivimos en esa libertad. Hoy vivimos sabiendo que hemos sido eternamente perdonados por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Mire lo que dice el 13. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se vence está próximo a desaparecer. O sea que está próximo a desaparecer, porque al venir la gracia, ya el pacto viejo, la ley, desaparece. No porque fue quitada ni abolida, sino porque ya Cristo la cumplió. Como dice, Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Cristo la cumplió por ti y por mí. Él cumplió y pagó el precio por todo lo que nosotros no podíamos cumplir y no podíamos pagar. Porque nadie en esta tierra podía hacer, o puede hacer, mejor dicho, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso dice acá, el nuevo pacto. Amén. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al anterior. Por eso hoy vivimos un nuevo pacto. Si hay algo nuevo, quiere decir que antes de algo nuevo había algo viejo. Algo que ya dejamos de un lado porque ya se terminó, porque ya pasó, porque ya no lo necesitamos. Hoy necesitamos, ¿qué? Es la gracia de Dios. Hoy necesitamos entender que vivimos en un nuevo pacto. Que hoy vivimos en el pacto de la gracia y que es mucho mejor, como leíamos anteriormente, es mucho mejor que el anterior. Porque hoy se trata de Jesús. Y como hablábamos anteriormente con los hermanos, yo le decía, hace poco el pastor comentaba y decía, mucha gente le dice o anhelaba, ¿no? Vivir ser como alguno de la Biblia, ¿no? Ser como Juan, como Pedro, como Pablo, como David, ¿no? Y en realidad no, nosotros tenemos un mejor pacto que ellos quisieran, como decía el pastor el otro día, ellos quisieran haber vivido este pacto, estar en el pacto que nosotros estamos. Por eso el rey David decía, bienaventurados aquellos que Dios no le inculpa de pecado. ¿De quién estaba hablando el rey David? Estaba hablando de usted y de mí, que ya no nos inculpa pecado, ya no nos, podríamos decirlo en otras palabras, ya no nos encuentra culpable de algún pecado, ¿no? Qué lindo, qué tremendo, ¿no? Porque ya Dios le reveló o le mostró, ¿no? O él pudo ver, captar lo que venía, que era la gracia, que era el favor inmerecido de Dios para la humanidad en tiempos más adelante. Muchas veces yo creía que el rey David era conforme al corazón de Dios, por lo que él nunca dejó de adorar a Dios, nunca dejó de exaltarlo a Dios y nunca permitió que alguna de sus concubinas o mujeres idolateara. No sé si lo dije bien, sea idólatra de otros dioses, ¿no? Sino que él siempre le llevó a Jehová, al Dios Padre, a llevarlo al Dios de Israel, ¿no? Pero en realidad el rey David, por conocer ahora el pacto de la gracia, me doy cuenta que era conforme al corazón de Dios, porque él pudo recibir la revelación de lo que venía, recibir la revelación de que iba a llegar un momento que Dios no iba a inculpar al hombre de pecado. Y hoy, diga conmigo, hoy es ese tiempo. Hoy lo estamos viviendo, tú y yo lo estamos viviendo, tú y yo lo estamos disfrutando. Y hoy nos tenemos que poner contentos de este derecho que Dios nos dio, de su favor inmerecido, de obtener lo que nosotros no merecíamos, porque ninguno de nosotros lo merecíamos, pero a Dios le plació darlo. A Él, como decimos, ¿no? Mal y prontamente, ¿no? A Él le dio la gana dárnoslo. Y nosotros no tenemos por qué ir en contra de lo que Dios quiere hacer. Entonces muchos están yendo en contra de lo que Dios quiere hacer.
¿Qué es ir en contra de lo que Dios quiere hacer? Es ir y decir, no, es imposible que todos tus pecados sean perdonados. Tú tienes que arrepentirte cada vez que fallas. No, tú sola puedes decir, Señor, metí la pata otra vez. Pero, Señor, gracias porque tú ya me perdonaste por este error que hizo, por lo que sea, tú lo puedes nombrar ahí, no sé, cualquier cosa. Gracias porque tú me perdonaste por esto. Yo te doy gracias, Señor. Y dame la fuerza para no volver a tropezar, ¿no? Pero ya hemos sido perdonados, ya entendemos eso. Y esa es la forma que nosotros seguimos avanzando en este favor inmerecido, en este derecho que Dios nos dio, de que nosotros podamos disfrutarlo y que puedas disfrutar este nuevo pacto. No pensar que tienes que agradar a Dios, que tus ayunos son para llenarte más de Dios o para obtener una sanidad, ¿no? Yo recuerdo los pactos mezclados, que es lo primero que uno hacía cuando venía una enfermedad. Vamos a hacer una cadena de ayuno. Vamos todos a ponernos de acuerdo y orar y ayunar para que Dios se piada de esta vida, ¿no? Y tenga compasión y le sane. Mire qué equivocados estábamos, ¿no? Porque si Isaías 53 habla de que Cristo llevó toda enfermedad, quiere decir que la enfermedad ya no está en los cuerpos nuestros, porque Cristo lo llevó. Y lo único que tenemos que hacer hoy en día es creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ya Él se llevó todas las enfermedades. Y el error está en que pedimos lo que ya tenemos. Que continuamente pedíamos, digo pedíamos porque en un tiempo también lo pedíamos lo que ya tenemos a través de la cruz del Calvario. Pedíamos perdón de pecado continuamente, pedíamos sanidad, pedíamos misericordia, pedíamos llenura. ¿Qué más pueden decir que pedíamos? Un montón de cosas que pedíamos. Pero hoy en día sabemos que ya no tenemos que pedirlo, que ya lo tenemos. Y eso es lo lindo del Señor, que este pacto, por eso es mejor pacto. Y que puedas entender que hoy estamos viviendo un maravilloso pacto y que ya Cristo nos posicionó. Amén. En ese lugar de justicia, que hoy somos justos en Cristo Jesús, que ya no tenemos que ganarnos la justicia, ¿no? Que ya la tenemos a través de Cristo. Amén. Vamos a ver el próximo. Mire, dice, tu justicia es tu derecho al inmerecido favor de Dios. O sea, cuando Dios nos hizo justos, nos declaró justos, es lo que nos da el derecho al favor inmerecido de Dios. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir justo? Es porque ya hoy ya hemos sido justificados delante del Padre. Ya alguien pagó por nosotros, ¿no? Como siempre ponemos el ejemplo nosotros de las cortes, porque esta justicia es una justicia judicial, que viene alguien que cometió una falla, ¿no? Y lo llevaron preso y tiene que ir y presentarse ante el tribunal para que el juez le dé la sentencia. Pero ¿qué sucede en ese lapso de tiempo mientras esta persona que está por ser juzgada, por ser condenada por lo que hizo, se presenta a alguien delante del juez y le dice, juez, yo quiero decirle algo, yo quiero presentarme yo como culpable en vez de esta persona. Vamos a suponer que la persona que está siendo enjuiciada tiene hijos, ¿no? Por ejemplo, y esos niños son pequeños, y si la persona va presa, esos niños van a quedar sin madre, podríamos decir, o sin padre, y esta persona se apiada de eso y dice, juez, yo quiero ir presa en vez de ella, y que el juez acepte esa proposición que le está haciendo, y ahí dice, ok, entonces esta persona pasa a ser la condenada, la enjuiciada, y el juez le dice, ok, te doy una sentencia de, vamos a suponer por un ejemplo, 20 años de cárcel,
Y la persona que realmente cometió el delito queda libre porque alguien está pagando por esa persona. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Ya Él pagó el precio por nosotros y nos dejó libre de condena. Y hoy no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Por eso el derecho a nuestro inmerecido favor es la justicia, que ya somos justos. Es la justicia que Dios nos posicionó en una posición de justos hoy en día, ¿no? Mire lo que dice en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire qué lindo, ¿no? El que no conoció pecado. Porque ¿cuántos saben que Cristo Jesús no conoció pecado? Nunca pecó, nunca falló. Pero Él se hizo pecado por nosotros. ¿Por qué se hizo pecado? Porque Él tomó el pecado de la humanidad para sí y Él se entregó por nosotros. Y Él pagó el precio por nosotros, ¿no? Para que hoy nosotros podamos disfrutar de ser justos delante de Dios y tener entrada al trono de la gracia, que ya no hay nada como antes decían, oh, si vos fallaste en algo, tu oración va a chocar en el techo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que decía, tu oración no va a pasar, ni el techo va a pasar tu oración, porque mira cómo tú estás caminando, mira lo que hiciste, mira esto, siempre mirándote a ti, mirando a la persona. Pero por eso este hermano querido, hermana querida, es un mejor y nuevo pacto. Porque ya Dios no nos está mirando a nosotros. Él está mirando el sacrificio de Jesús, ¿no? Mire lo que dice en Génesis 4, del 3 al 5. Vamos a poner este ejemplo también, el ejemplo de Caín y Abel. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado la ofrenda, y a Abel y a su ofrenda. Y el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel y Caín trajeron ofrendas delante de Dios. Cada uno se presentó con su ofrenda. Abel, como sabemos, él cuidaba del ganado, él cuidaba de las ovejas. Y lo que él tenía para ofrendar a Dios era ovejas. Y fue y buscó, dice acá que dio la mejor, la primogénita. Dice, buscó de las ovejas la más gorda de ellas. Supongo que buscó la más linda, la más robusta, ¿no? Y se la presentó al Señor. Pero Caín, ¿qué hacía Caín? Caín labraba, se dice, la tierra. O sea, él era el que preparaba para que las cosechas salieran, ¿no? Entonces, ¿qué iba a traer Caín? Algo de la tierra. Él iba a traer fruto. Muchas veces nos enseñaron que lo que Caín trajo no era bueno, que por eso Dios se enojó. Muchas veces nos enseñaron que lo que Caín trajo no era tan bueno como lo de Abel. Pero no se trata del fruto. Yo estoy segura que Caín buscó el mejor fruto, los mejores vegetales, las mejores cosas, que él no le iba a presentar una papa podrida al Señor. Yo estoy segura que Caín fue y buscó lo mejor de la tierra. Pero en este caso lo que representa Abel y Caín representa al esfuerzo propio, el esfuerzo propio, lo que tú puedes hacer en tus fuerzas y entregarle a Dios. Eso representa Caín, que con lo que tú hagas, con ese esfuerzo propio, que tú te esfuerces en gran manera de agradar a Dios y de presentar lo más lindo delante de Dios, nunca le vas a agradar. Porque hoy se trata del primogénito. Hoy se trata de la ofrenda como la que trajo Caín. La de Caín representa a Jesucristo, a la oveja, al cordero,
al Cordero de Dios, representa que Él entregó lo más lindo que fue Jesucristo, lo mejor. No se trata de que era una cabrita buena, se trata de que esto representa a Cristo Jesús y representa el esfuerzo propio de la humanidad. Amén. Por eso este ejemplo es bueno, que antes se usaba mucho para pedir ofrendas, ¿no? Muchos lo usaban este ejemplo para pedir ofrendas, pero no se trata de las ofrendas, se trata del esfuerzo propio de la humanidad y se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él se presentó para que hoy nosotros podamos disfrutar lo que hoy tenemos en el nuevo pacto, ¿no? Vamos al próximo. El próximo es Romanos 11:6. Es por gracia y no por obras. Estos versículos siempre los estamos leyendo porque ya no es por gracia. Ese favor inmerecido no lo recibimos por obra, sino por gracia. Es por gracia y no por obra. Dice el versículo Romanos 11:6, dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Como dice, either way, de cualquier forma, de cualquier manera, si la obra la quieres hacer por gracia, deja de ser obra. Y si la gracia la quieres hacer por obra, ya deja de ser gracia. Parece como un trabalengua, ¿no? Siempre este versículo me parece un trabalengua, porque ya no es, si lo tratas de hacer hoy en tu esfuerzo propio, la gracia, ya deja de ser gracia. Entonces te posicionas en la ley, te posicionas en el esfuerzo propio, te posicionas en querer agradar a Dios en tus propias fuerzas. ¿Y cuántos saben que no lo vas a agradar? Dios no lo va a aceptar. Te va a pasar como Caín. Dios no va a mirar con agrado tu ayuno. No va a mirar con agrado lo que tú te puedas separar para agradar a Dios, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ya Él lo decretó de esa manera. Ya hace 2000 años atrás, Cristo se entregó por nosotros. Y hoy en día tenemos que vivir por lo que Cristo hizo y no por lo que nosotros podamos hacer. Por eso yo siempre les digo a las personas, ¿es tu ayuno más que el sacrificio de Jesús? De ninguna manera. ¿Son tus largas oraciones más que el sacrificio de Jesús? Jamás. Aunque uno esté orando 20 horas o 3 días arrodillado, orando a Dios, no vas a agradar a Dios, porque ya eso no le agrada a Dios. Lo único que agrada a Dios es el sacrificio de Jesús que hizo hace 2000 años atrás. Amén. Hoy en día todavía muchas iglesias hacen peregrinaciones. Estoy usando todas palabras que me cuesta pronunciar. Yo misma me enredo. Pero bueno, me voy a quedar muda, digo yo. No hablo español, no hablo inglés, no hablo nada, voy a quedar muda. No. Pero creo que lo estoy diciendo bien, ¿no? Ustedes ayúdenme, peregrinaciones, ¿no? Que hacen peregrinaciones, que van caminando hacia un lugar para cumplir una manda, que le han ofrecido algo a Dios, ¿no? Le han pedido un milagro, entonces para que Dios cumpla ese milagro, si supuestamente Dios se lo cumplió, van y pagan ese voto de esa manera, ¿no? Caminando. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, en Chile había una creo que era una virgen, sí, la Virgen de Lobasque, y mucha gente iba caminando hacia ese lugar presentándose, pagando votos, ¿no? Por cosas que le habían pedido. Y de eso se trata, que ya todas esas cosas no le agradan a Dios. Entonces Dios, cuando haces esas cosas, Dios te mira como miró a Caín. No le agradó la ofrenda de Caín, porque fue el esfuerzo propio. Cuando nosotros queremos poner de nuestra parte, de nuestro lado, lo que nosotros podemos hacer, arruinamos todo. Porque lo único que hoy tú tienes que hacer y yo tengo que hacer
es creerle a Dios. Cuando nosotros le creemos, diga conmigo, agrado a Dios. Cuando yo creo totalmente que he sido perdonada eternamente, yo le agrado a Dios. Porque yo sé y entiendo que he sido perdonada en Cristo Jesús. Pero yo no le agrado a Dios si yo vengo y me arrepiento a cada minuto, a cada segundo o cada día que fallo. No le agrado a Dios. Y queremos dejarlo claro para que puedas entender el perdón de pecado. Porque cuando entiendes el perdón de pecado, el resultado es todas las demás cosas. El resultado es la sanidad, la liberación. Todo obtienes a través del sacrificio de Jesús cuando entiendes su perdón. Yo siempre digo una cosa y me acuerdo de cuando uno lee en la historia, ¿no? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando uno lee que Jesús venía a las personas a pedirle por un milagro. Le decían, yo quiero recobrar la vista. Jesús los miraba y les decía, tus pecados te son perdonados. Yo siempre me hice esa pregunta. ¿Por qué Jesús decía, tus pecados te son perdonados? Si la persona le fue a pedir sanidad. Y yo no entendía. Por supuesto que no lo entendía porque nadie me lo había enseñado. Hasta nosotros, cuando vinimos a la gracia, entendí por qué Él decía, tus pecados te son perdonados. Porque era necesario recibir el perdón de pecado. Recibir el perdón de parte de Jesús para que después nosotros podamos obtener el resto. Amén. Y de esa forma nosotros nos posicionamos en la justicia y recibimos el inmerecido favor de Dios. Lo que no merecíamos, hoy lo obtenemos. Nosotros no estamos diciendo que lo merecemos, no estamos diciendo que somos más que el que está en los pactos mezclados, no, de ninguna manera. Nosotros queremos que todo el mundo reciba esta palabra. Queremos que todo el mundo pueda entender que han sido eternamente perdonados. Queremos que todo el mundo pueda entender que hoy ha sido justificado por medio de Cristo Jesús y que ya no tienes que esforzarte por agradar a Dios. Solamente tienes que creerle a Él, creer en el sacrificio de Jesús, creer en todo. Creo que yo puse algunas versiones acá también. Esta es la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Mire cómo dice el Romanos 11:6, dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Acá está más claro, ¿no? Porque mire como dice acá, y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es un poquito como más enredoso, ¿no? Como más pero mire qué claro está acá en la nueva traducción viviente. Como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. ¿Y cuántos de nosotros quisimos hacer buenas acciones para agradar a Dios, para obtener el favor de Dios? Muchos de nosotros. Yo creo que todos los que estamos acá y todo el que está en las iglesias quieren agradar a Dios. Yo no digo que no. Y quieren estar bien con Dios, pero lo están haciendo erradamente, lo están haciendo equivocadamente. Porque dice, entonces no es por medio de buenas obras. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es. No sería lo que es hoy en día. La gracia de Dios no sería lo que estamos viviendo hoy, que es, diga conmigo, gratuita e inmerecida. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, porque la gracia es favor inmerecido. El favor inmerecido de Dios es, diga conmigo, gratis. No tenemos que pagar absolutamente nada. Cuando dice gratis, es que no hay que hacer esfuerzo propio. Es que no hay que hacer nada. Y yo entonces me quedo sentado en mi casa, mirando YouTube, mirando Netflix, como dice el pastor. No, por eso estamos acá. Porque queremos renovar nuestra mente para que nuestra mente continuamente entienda que ya no es por obras, que nuestra bondad, nuestras buenas acciones no van
con la gracia de Dios, no van con el favor inmerecido de Dios. Por eso necesitamos continuamente estar escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Y cuando la aprendemos, el próximo paso, y este es un comercial, es ponerlo por obra, es impartirle a otro. ¿Y dónde lo vamos a impartir? Tenemos que estar injertados en el cuerpo, estar en una congregación, trabajar a la par de los pastores para poder nosotros expandir el evangelio de la gracia. Amén, ese es un comercial solamente. Amén. Vamos a ver el próximo. Ya no tengo, ese era el último. Entonces, ya sabemos que el inmerecido favor de Dios lo obtenemos gratuitamente y solo por creer. No quieras hacer el esfuerzo propio, no quieras hacer para obtener algo de parte de Dios. Disfruta ese favor inmerecido que ya Cristo te dio. Ya Él te dio el derecho del favor inmerecido de Dios y tú no tienes que hacer absolutamente nada para obtenerlo. Solamente disfrutarlo y levanta tus brazos y dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hoy yo disfruto de ese derecho, de ese favor inmerecido que tú me entregaste en la cruz del Calvario y que hoy yo no tengo que hacer absolutamente nada para agradarte. Lo único que a ti te agrada es que yo crea en tu Hijo, que yo crea en ese sacrificio perfecto, que tú derramaste tu preciosa sangre en la cruz del Calvario para yo obtener el perdón de todos mis pecados. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso es el Señor. Por eso yo le doy gracias al Señor y le doy gracias por todos aquellos que se han conectado en esta tarde para escuchar este mensaje y que puedas impartirle a otro, enseñarle a otro que ya no es por obra, que es por gracia, y que tú que ya has recibido la gracia puedas disfrutar de ese derecho, de ese favor inmerecido de parte de Dios para tu vida. Amén. Y lo único que tienes que hacer es seguir renovando tu mente, seguir renovándote con la palabra de gracia. Amén. En tu vida. Y poner en obra los dones y talentos que Dios te ha dado. Amén. Nos despedimos de Facebook en esta tarde y nos vemos el domingo a las 8:30 de la noche. Chao, bendecidos con toda bendición.